A lo largo de esta serie vamos a reflexionar sobre 6 elementos indispensables del canto congregacional. Presentaré los 6 elementos del canto que debemos examinar y reformar para la gloria de Dios y la edificación de los santos, basándonos en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El primero de ellos es que el ministerio musical está subordinado al ministerio de la palabra, tal y como vemos en la primera sección del versículo al decir: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No debe existir elemento alguno en la adoración que no esté regulado por el ministerio de la palabra. Todo aquello que se realice desconectado o en contra de la palabra no será nunca de edificación. Además, el mismo Espíritu Santo no traerá bendición sobre aquello que esté vacío o desconectado de las Escrituras que Él inspiró. En este sentido, un buen himno congregacional no debería buscar entretener, sino trascender. Trasciende aquello que edifica y edifica aquel himno que comunica la verdad bíblica. Dice Tozer: los cristianos debemos estar dispuestos a crucificar cualquier cosa que no sea hermosa en nuestros días. Debemos adorar sinceramente al Señor de toda belleza en espíritu y en verdad. Esta verdad no es muy popular hoy día porque muchos cristianos insisten en la necesidad de ser entretenidos mientras son edificados. La sola Escritura no es únicamente una máxima útil para la predicación o la enseñanza, sino también para el canto. Este canto no se puede fundamentar en palabras intuitivas y subjetivas de los hombres, sino en las palabras que surgen de forma intencional y creativamente elaboradas por un cristiano saturado de la palabra de Dios. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta declaración el Señor Jesús evidencia que la palabra que viene de Dios cubre necesidades intrínsecas del ser humano de gran importancia. Pero no estamos hablando de unas palabras que salgan de cualquier boca, de cualquier mente, de cualquier compositor, por muy buen letrista que sea, sino de la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Cristo, que es la única que regenera, transforma y edifica. La única que tiene trascendencia en las vidas y trasciende toda generación. Dice el profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que el canto que Dios bendice es el canto que está saturada de la palabra de Cristo, pues es el canto que el Espíritu acompaña. Porque solo la palabra de Cristo es verdadera, porque solo el Verbo de Dios es quien produce eficazmente aquello por el que es enviado. Por tanto, crea, bendice, destruye o edifica. Esto es así porque solo la palabra de Cristo es acompañada por el Espíritu Santo, quien ilumina en nuestras mentes aquello que Él mismo reveló a los escritores sagrados. Así que el canto saturado de la palabra de Cristo facilita que ésta more en el cristiano, por lo que si eres ministro de música debes delante de Dios reformar el repertorio de la iglesia local para garantizar este punto, y en segundo lugar, si eres compositor debes crecer en priorizar la totalidad de las escrituras como el material de la composición. No requerimos de otra fuente de autoridad o inspiración, tenemos la todo suficiente palabra de Dios. Con respecto a esto, la misma neurología certifica los enormes beneficios de la música para la memoria, siendo un facilitador de la retención de contenido. La musicoterapia está siendo usada para tratar el Alzheimer, ya que la música y las emociones son las últimas habilidades cerebrales que perdemos. El primer sentido que perdemos es el olfato, el último, el oído. Y parece un milagro que un anciano con mutismo severo se ponga a cantar, pero es así. Yo recuerdo cuando era niño con mi madre, fuimos a visitar a un hermano de la iglesia con Alzheimer.
Tal vez no recordaba mucho de sí mismo, pero cuando mi madre se puso a cantar himnos, todo cambió y este hermano se puso a alabar al Señor. Tal vez ya no recordaba dónde vivía o si tenía familia o su nombre, pero recordó los himnos que atesoró a lo largo de su vida cristiana. En consecuencia, solo si memorizamos las Escrituras, ayudándonos de la música, podemos recordar cuando estemos en nuestro lecho de muerte porciones de las Escrituras como el Salmo 23. Es Jehová Dios mi pastor atento. Nada me faltará en ningún momento. Me hará yacer en los lugares vastos, en donde abundan delicados pastos. Junto a las aguas mansas en corriente, me pastorea con su voz potente. ¡Qué barbaridad los padres cristianos que permiten que lo que more por medio de la música en sus hijos y en sus hogares sea sensualidad y vulgaridad! ¡Qué gran oportunidad tenemos de hacer morar la palabra de Cristo en nosotros por medio de cantos saturados de la palabra de Dios! Y este morar no debe ser escaso, sino abundante. Podemos exagerar en el buen uso de la música bíblica para que more más y más la palabra de Cristo en nosotros. No para que sea algo anecdótico en nuestra vida, como un invitado de domingo, sino para que lo que cantamos los domingos sea lo que cantamos y escuchamos entre semana en nuestros hogares. Hermano, cuando tú ya estés en la gloria y tu hijo esté en su lecho de muerte, garantiza que en su mente estén depositados himnos que podrían serle de gran consuelo, incluso de redención. No permitas que lo único que pueda cantar antes de pasar a la eternidad sea una vulgar bachata, ni siquiera una vacía canción evangélica. El primer aspecto de la adoración congregacional que debemos reformar es que nuestro canto esté saturado de la palabra de Cristo a fin de que sea un instrumento facilitador para saturarnos de su palabra.